Banda indolente. Cuán diferente sería hoy su suerte si conocieran el precio de la libertad y la insurrección. Pero aún no es tarde. Miren que, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y 1000 muertes más. Somos las insurrectas y venimos a incomodar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo espacio de podcast llamado Las Insurrectas. Este es un espacio que tiene por objetivo darle la voz a todas las mujeres que hemos ocupado diferentes espacios en la sociedad, pero que muchas veces nuestros roles o nuestro ejercicio en estos espacios no es muy visible. Por eso es que hemos decidido abrir este espacio también para dar las discusiones frente a esos espacios que históricamente hemos ocupado las mujeres, pero también de los que nos hemos visto relegadas. Entonces este es como el primer episodio que queremos empezar a mover. Entonces este es el primer episodio. Y queremos pues hablar de un tema súper interesante que ahora les vamos a presentar. Por ahora lo que queremos es presentar quiénes vamos a estar dirigiendo este espacio. Pues hay varias personas que también nos ayudan en términos de sonido, de cámaras, bueno, todo como el andamiaje muy técnico, pero quienes vamos a estar como poniendo la voz o quizá orientando este programa, pues somos en primera instancia Valentina Bogotá. ¿Te presentas o no? Sí. Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Valentina Bogotá. Yo soy historiadora, haciendo una especialización en temas de memoria, de luchas políticas, de derechos humanos. Y pues abriendo este espacio muy chévere donde la idea es que podamos hablar, compartir ideas, dialogar en medio de todos los saberes que podamos traer a este espacio con diferentes mujeres, con diferentes compañeros, compañeres que nos acompañen a articular precisamente esos saberes. Eso, y bueno, me presento también, mi nombre es Laura Bocanegra, yo soy de profesión trabajadora social, soy especialista en políticas públicas y pues bueno, como les decíamos, pues la idea es empezar también a poner sobre la mesa esos temas que tanto nos han inquietado desde que, pues de nuestra participación también en escenarios, si se quiere, políticos o de movilización social y pues todas esas inquietudes que empiezan a surgir a partir de esa participación. Entonces, en este primer episodio del podcast queremos darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Gracias. Bueno, les presento, nuestra primera invitada es Alejandra Bermúdez. Ella es filósofa, es feminista, ha hecho muchos estudios acerca de temas de mujeres, de feminismo. Se ha especializado un poco en el tema de la injusticia epistémica, No pasa nada. Injusticia epistémica, y además de eso ahorita entra como a hacer su maestría precisamente en filosofía en injusticia epistémica. Entonces es supremamente conocedora también en temas de conceptos de lenguaje. Entonces nos va a estar acompañando hoy precisamente en este primer podcast y esta primera experiencia. Aleja, bienvenida. Ay, gracias. Para mí realmente es un gusto como poderlas acompañar y estarlas como acompañando como en este camino en el cual las mujeres nos tomamos y habitamos los espacios en los cuales es tan necesaria nuestra voz. Así es, total. Y pues Aleja también ha estado muy cerca de todo este proceso cuando empezó como esta idea y mientras hemos estado como recolectando todos los elementos necesarios y volviéndonos también como un equipo de personas que pues estamos sacando adelante esta iniciativa. Entonces, bueno, este primer episodio quisimos pensarlo alrededor de el ejercicio del conflicto armado sobre el cuerpo de las mujeres.
pensándonos en la importancia de hacer visible cuáles han sido las huellas del conflicto armado interno en Colombia hacia las mujeres. Porque, bueno, sabemos que desde hace algún tiempo existen múltiples investigaciones acerca del conflicto armado que nos habla de los diferentes hechos victimizantes, pero ahora con el lanzamiento, con la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, que salió hace un tiempito, ¿no? Hay futuro si hay verdad, pues hay un capítulo específico acerca del tema de las mujeres en el conflicto y de la población LGTBIQ+. Bueno, entonces, en el informe de la Comisión de la Verdad, de hecho creo que sería importante como que contemos por qué una filósofa le invitaron a hablar acerca del conflicto armado. Y así extendiendo un poco la presentación que Valentina realizó acerca de quién soy, pues quisiera contarles que desde la filosofía me he dedicado a generar, precisamente a partir de la lectura de la injusticia epistémica, ejercicios en los cuales hablamos acerca de cómo hubo ciertos tipos de injusticia epistémica, como la hermenéutica y la testimonial, precisamente en las violencias que se ejercieron hacia las mujeres y las niñas en un episodio pues tan cruel y tan crudo de la historia del conflicto como es la violencia sexual, y pues bueno, como es necesario a partir de no solamente la existencia del informe, sino de todas esas voces que ya venían denunciando lo que sucedió en un capítulo de nuestra historia que no se reconoce, de hecho debido a la naturalización de la violencia, pues estos acontecimientos. Entonces creo que es importante que lo aclaráramos. Claro que sí, no, súper importante entender sí. También por qué es que surge como tener Aleja en este primer espacio. Entonces, bueno, queremos hablar precisamente de esas injusticias que se extienden como a diferentes ámbitos de la vida de las mujeres y que se ve muy profundizada en las mujeres que tuvieron o que se vieron expuestas a hechos victimizantes durante el conflicto armado interno. Por eso nos vamos a referir el día de hoy a el informe de la Comisión de la Verdad, Mi Cuerpo es la Verdad, que son las experiencias de las mujeres y las personas LGTBIQ+ en el conflicto armado. Haciendo la salvedad de que vamos a referirnos a ese ejercicio de la violencia específicamente hacia las mujeres, no porque no consideremos importante lo sucedido hacia la población LGTBIQ+, sino por también el sentido de poder respetar la agencia de esta colectividad y pues no asumirnos la representación de ellas. Entonces, bueno, como para botarles un datico, digamos que el informe Mi Cuerpo es la Verdad entrevistó a 10.864 mujeres que fueron escuchadas por la Comisión de la Verdad para construir este informe. Y en ese sentido, la comisión pues construye, vamos a hablar un poquito de lo que interpreta la Comisión de la Verdad sobre lo que es el patriarcado para abrir la discusión al espacio, ¿no? Y es que para la Comisión de la Verdad, pues a partir de todo el análisis también teórico que hacen, el patriarcado es el sistema que oprime, subordina y discrimina a las mujeres. Bueno, la segunda dimensión es la relación con la militarización, que tiene que ver con cómo se relaciona la masculinidad o la idea de lo masculino con los atributos de la guerra. Y la tercera dimensión que encontramos en el informe es la relacionada con la desprotección del Estado. Sabemos que las brechas de desigualdad en Colombia son muy amplias y muchas de estas violencias hacia las mujeres se perpetúan o se profundizan también en la medida en que el Estado carece de presencia en ciertos territorios. Solo para dar un ejemplo, según el DANE, en el 2018, 13,9% de las mujeres se encontraban en pobreza,
mientras comparado pues con el porcentaje de los hombres, que es apenas del 11,9%. Esto nos da a entender la inmensa brecha entre las condiciones socioeconómicas entre las mujeres y los hombres, pues que también es una forma de aumentar esas posibles violencias hacia las mujeres. Entonces, bueno, conversamos un poco sobre esa perspectiva que nos plantea el informe sobre el patriarcado, y pues la idea es que ahora pues abramos un poco la discusión frente a pues ese sistema patriarcal, cómo se refleja en el ejercicio de violencia o la victimización a la que se vieron sometidas muchísimas mujeres en el marco del conflicto armado interno. Así es, Lau. De hecho, es muy importante hablar acerca del cómo entiende el informe el patriarcado, porque como bien lo mencionas, desde las dimensiones que están allí presentes, es el hecho de reconocer, en primer lugar, pues, qué es el patriarcado, ¿sí? Y es importante en tanto nos permite entender por qué pasó. Primero, me parece esencial entender el patriarcado como ese sistema de dominación que tiene repercusiones a nivel estructural para la vida de las mujeres, en tanto construye, instaura un sistema de jerarquización basado en prejuicios acerca de lo que implica o no ser hombre o mujer, y de la manera en la cual hegemoniza esos roles en relación con los demás sistemas de dominación. Entonces, en ese sentido, estamos hablando un poco en cómo el patriarcado lo que hace es subordinar. Como el patriarcado subordina a las mujeres, y en ese ejercicio de poder se terminan reforzando los estereotipos de género, al mantener un continuum de violencias que pues se van a ejercer en especial hacia las mujeres, en tanto nos pone en un lugar inferior y de alteridad. Entonces es importante porque enfrente al continuum de las violencias que se ejercieron hacia mujeres y niñas, porque precisamente nos permite comprender hasta hace no mucho Centro Memoria Nacional de Memoria Histórica, cosa que también parece esencial resaltar, es el hecho de que si bien este es el informe de la comisión, que ya sabemos que viene del proceso de paz y pues de toda una construcción de la reparación de nuestro tejido social en la necesidad de la verdad para el reconocimiento, pues es necesario decir que mucho antes, pues Centro Nacional de Memoria Histórica ya había lanzado otro informe acerca de cómo se enmarcaba en el cuerpo de las mujeres la violencia, pues alrededor como de la transición histórica que gestaron los diversos grupos al margen de la ley, pero también el propio Estado hacia las mujeres, y también como otras corporaciones ya venían hablando de ese continuum de violencias. Hablamos que el Centro Nacional de Memoria Histórica habló de un aproximado de más de 15.000 víctimas hasta el 2021, si no son mal son 15.700 algo víctimas, pero también aunque estas cifras nos ayuden a dimensionar ese continuum, o sea, en la forma tan cruda que se ejercieron las violencias, pues es resaltar el hecho de que las mujeres, las víctimas, las sobrevivientes son mucho más que cifras, y hablamos que precisamente debido a esa otra dimensión que tú hablas, y es la desprotección del Estado, pues no permitió generar los canales realmente necesarios para que las mujeres denunciaran, uno, sin la mirada prejuiciosa de ese mismo patriarcado, dos, sin la revictimización de la sociedad machista, sexista, que de una u otra manera naturalizó que la violencia sexual hacía parte de algo que tenía que pasar, ¿sí? Pero que es increíble el hecho de que de la desprotección del Estado en territorios alejados, digamos, de los cascos urbanos o de las capitales, pero además de eso, la revictimización hacia las mujeres que en algún momento toman la decisión de denunciar, ¿no? Porque tampoco hay un cuidado por parte de las instituciones hacia estas mujeres. Claro, y es que precisamente cuando hablamos acerca del continuum de las violencias, es necesario tener en cuenta que en el por qué sucedió tenemos el hecho de que el patriarcado ejerce un control sobre la regulación de la vida de las mujeres, y en ese sentido es necesario comprender que ese continuum de violencias es diferenciado.
no experimentamos de la misma manera esas violencias sexuales las mujeres urbanas que las mujeres rurales. Que el racismo, el colonialismo, el capitalismo también están inmersos en la forma en la cual se agudizaron esas violencias sobre otras mujeres. Y que eso es muy diferente como lo presenta Centro de Memoria, como lo va a presentar Así este es. informe, porque este informe sí nos divide un poco las violencias entre las violencias campesinas, violencias a mujeres afro, violencias a mujeres indígenas, y hay un apartado pequeño donde habla precisamente la violencia a las mujeres urbanas, que a mi parecer siento que es muy poco, y que cuando se piensa en violencia urbana y en la guerra urbana dentro del conflicto armado, automáticamente pensamos en la Comuna 13, pero es que no es solo la Comuna 13, es, digamos, si hablamos de Cúcuta, es un centro poblado, una ciudad donde aún hoy hay milicias urbanas. Si hablamos de toda la parte periférica de Bogotá, no solo en la parte sur, si hablamos, digamos, del Codito en el norte, son zonas donde hubo violencia, y hay todavía violencia paramilitar, donde también hubo milicianos y todo eso. Violencia Entonces, estatal. estatal. Entonces es como ahondar un poco en que es muy interesante esto que pasa con este informe, de entender que no debemos tampoco homogeneizar esta violencia y los sentires de las mujeres que experimentan esta violencia, porque una mujer racializada la entiende muy diferente a una mujer indígena, y también entender que se debería ampliar ese espectro de las mujeres urbanas. Sí, sí, totalmente, porque mira que precisamente pues tocamos de una manera muy amplia también. Perdón. Sí. ¿No puedes prender la luz, por favor? Gracias. Mira que precisamente al hablar acerca de las violencias diferenciadas que se ejercieron sobre las mujeres y lo que atraviesa esas violencias diferenciadas, creo que reconocemos precisamente la dimensión. Pero ahora es la la dimensión de la militarización de la vida. Y uno dice, pero ¿por qué carajo se va a relacionar el patriarcado con la militarización de la vida? Y es que, tomando la definición de lo que es el patriarcado como un sistema de dominación, nos permite ver cómo refuerza los estereotipos de género en relación a la masculinidad. Pues claro, porque Total. si en el centro del patriarcado está la masculinidad como una forma de ejercer el poder, ¿sí? Y no nos vayamos a confundir, no estamos hablando de que opresión sea igual a masculinidad, no estamos naturalizando eso ni esencializando la maldad de los hombres ni nada por el estilo, ya tocaremos un poco más eso, pero es el hecho más de reconocer que en los roles hegemónicos y tradicionales de la masculinidad pues hay un asentamiento de lo que es el macho, de lo que es el hombre, de lo que es el poder y cómo lo ejerce en relación a esas, precisamente esas relaciones sociales e históricas que se entretejieron en las problemáticas sociales, económicas y políticas que atravesaron el conflicto armado. Y que veníamos hablando un poco ahorita, que son también los roles que se nos han impuesto, bueno, se le impusieron a las mujeres que fueron parte, digamos, de grupos guerrilleros un poco, También. hablábamos de eso, de cómo realmente se cree que al decir como tienes que dejar de ser tan femenina. Quizás tienes que dejar de ser tan sentimental, a las compañeras de pronto que estuvieron allá armadas, era también una forma de decir como parce, pues es una forma también de instaurar el patriarcado, porque son formas de negarnos quizás las formas en las que nosotros actuamos, y que no está mal, o sea, tener esos sentimientos es como compañeros, que de alguna manera comprender la forma en la cual se construye históricamente desde el patriarcado como la identidad masculina, pues permite hablar del cómo se refuerza la opresión y la discriminación en la guerra, ¿sí? Y eso es precisamente a lo que nos lleva a hablar de patriarcado, de nuevo como marcando mucho el cómo entiende el informe el patriarcado, pues es como al describirlo como un sistema de dominación que oprime y que subordina a las mujeres, pues hubo unas violencias ejercidas específicamente hacia las mujeres y niñas como parte de la estructuración del poder y la dominación patriarcal. Sí, y por eso es que es importante hablar de esto, porque no solamente afectó a las mujeres en tanto mujeres, entendiendo el espectro de mujeres de una forma muy amplia, sino que también afectó la vida cotidiana de los hombres al relegarlos de nuevo a esos lugares de poder. Total. Hay algo
bien particular que recordaba con respecto a lo que comentaba Vale, y es incluso el rol de las mujeres en los diferentes grupos armados, ¿no? Por ejemplo, el rol que podían asumir, que eso lo encontramos en el informe, el rol que podían asumir o que debían asumir, por ejemplo, en organizaciones paramilitares, ¿no? Que seguía siendo un tema muy de asistencial, de no eran labores, por ejemplo, hacia la de los hombres es la de tener el uniforme, tener las botas y tener el arma, La ¿no? crudeza. Exacto. La de la mujer es la de cocinar, la de limpiar y la de atender quizás heridos o este tipo de cosas. Entonces sigue habiendo alrededor del conflicto una determinación de los roles de género, ¿no? Así es. Y mira que de hecho siento que esto nos permite abrirnos a otra pregunta que está muy relacionada, y es en el hecho de que al hablar de la manera en la cual el sistema patriarcal refuerza o impone los estereotipos, los roles y los prejuicios que se basan en el género, pues nos permite precisamente preguntarnos cómo vemos el reflejado el género como una categoría analítica alrededor de todo el informe. Entonces, no sé, ustedes ahí, ¿qué opinan? ¿Qué ven ahí? Primero que no hay una conceptualización unánime que te va a decir cómo vamos a entender el género, así como nos dice el patriarcado, dice como literalmente qué vamos a entender por patriarcado. En este texto no hay. Entonces, digamos, algo en una conferencia que asistíamos donde había varias profes y estudiantes, precisamente una de ellas decía como que se hacía una transversalidad de lo que era el género, pero que a veces era necesario en un informe más que tiene dos partes, una de mujeres y una de LGBTI, entender que hay una diferencia. O sea, yo no puedo hablar tampoco de las mujeres que pertenecen precisamente a la colectividad LGBTI, quizás igual que a las mujeres que presentan el primer apartado. Sí, porque no sufren las mismas violencias. Una mujer lesbiana quizás no sufra las mismas violencias que sufrimos nosotras. Entonces, creo que eso es muy importante, que como no se da como esa conceptualización, no entendemos cómo este grupo de personas que estaban ahí entendían el género y a lo que se referían. Y si solo se referían quizás a la mujer, porque a veces género es sinónimo solo de estudios de la mujer, cuando género es algo mucho más grande que solo los estudios de la mujer. Incluso géneros, ¿no? Para no hablar de solo uno. Sí, de hecho, yo siento que cuando empecé a leer mucho el informe, tenía como la sensación, y quizá también creo que la forma en la cual estructuramos como el hecho de que pensamos que el informe es como un texto académico, ¿sí? Entonces tenemos como la tendencia a decir como, uy, sí, es que necesito la definición y el concepto para poder entender qué están hablando, pero Estoy conceptual. Sí, como que en relación como a la pregunta del patriarcado nos permite entender precisamente que hay algo más allá de la forma en la cual vemos el género, y es entender primero que género no es sinónimo de mujer, ni tampoco sinónimo de estudios de género, sino que hay una categoría muy grande que nos permite cavar muy profundo en la manera en la cual se dieron esas violencias diferenciadas debido a la jerarquización que el patriarcado tiene acerca de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre, o de lo que es tener una identidad no normada. Entonces me parece muy importante tener en cuenta eso, porque siento que en esos roles tradicionales que se han fijado, como ustedes lo estaban hablando y lo mencionaron muy bien acerca de las compañeras que estaban en grupos insurgentes, o que incluso siendo mujeres hacían parte de las filas militares, o de las mujeres que hicieron parte de las filas paramilitares, pues es el hecho de que las vemos en el rol masculinizado de estar dentro de estas instituciones, y no como mujeres, porque de una u otra manera lo interpretamos desde esos roles tradicionales que no solo se transversalizan todas las violencias que se ejercieron hacia las mujeres, sino que nos recuerdan que esas violencias no solo se dieron de la forma de la violencia sexual, de la violencia reproductiva, sino que hubo una violencia incluso acerca de los lugares que pueden ocupar o las mujeres, o de la forma en la cual los pueden ocupar. Total.
Incluso, pues hablando un poco, por ejemplo, de esos papeles que seguro ocupan las mujeres en la construcción de tejido social al interior de las comunidades que fueron afectadas por el conflicto, pues encontramos que ese ejercicio de violencia hacia las mujeres también se vio muy reflejado en el hecho de que fueron mujeres que eran determinantes para la construcción de los vínculos al interior de las comunidades. Entonces, que ese entendimiento de los actores armados de que necesariamente tienen que infligir la violencia sobre las mujeres que juegan ese papel preponderante en las comunidades, pues precisamente para fracturar el tejido social, para de una u otra forma, como lo nombra el informe, es disciplinar moralmente a las comunidades, ¿no? En cuanto se infringe esa violencia hacia las mujeres, se logra que pues la gente de la comunidad pues asuma las directrices de una forma más disciplinada del grupo armado que pueda llegar, ¿no? Y es un poco más fácil dominarlo a partir de ese ejercicio de violencia que se le... Totalmente, Lau. Y mira que me parece que hay como que resaltar ahí precisamente en el hecho que en ese entendimiento de que las mujeres somos más vulnerables o que es más fácil ejercer estas violencias sobre las mujeres en tanto las mujeres son un vínculo en la comunidad, ¿sí? Y de dar un reflejo de lo que le podía pasar a toda la comunidad si lo hacían en esta mujer, ¿sí? O esas mujeres que se salen del estereotipo de también, género, ¿no? No, también. O sea, es que es el hecho de reconocer que sin el género, sin el patriarcado, no hubiéramos podido entender el desbalance de las violencias que se ejercieron sobre mujeres y niñas, y que estas injusticias perpetradas estaban tan naturalizadas y están tan naturalizadas que no se entendían como violencias ni como injusticias, sino como parte de ese orden moral que venían a instaurar quienes estuvieran presentes, fueran FARC, fueran paramilitares, fueran los militares, sí, claro, el propio Estado, porque creo que al Estado le falta un montón el reconocimiento de las violencias que se han ejercido, en especial sobre mujeres indígenas y mujeres negras en diversos territorios, ¿sí? O incluso algo que no se habla escuetamente, y es el hecho de que sobre las mujeres que trabajan desde el trabajo sexual y que también están en condición de prostitución, no se habla que esas violencias se ejercieron también directamente sobre ellas, en tanto se naturaliza su rol, pero también hay un rechazo moral por parte de las propias comunidades acerca de su rol. Entonces no hubo violencia sexual, ¿sí? Claro, no se reconoce. Pero tú lo acabas de mencionar, es en el hecho de que en razón de la construcción tradicional del género se establecía a las mujeres cómo podían vivir y cómo no. Hablamos de violencias que se ejercieron desde el hecho de que una mujer tenía un rol protagónico quizá en la política de su pueblo, y entonces estaba mal porque estaba traicionando el rol tradicional del cuidado, descuidó a su familia, entonces hay que ejercer un rol de castigo y de corrección, como literalmente está en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, porque ellos utilizan esa palabra. Hubo violencia sexual que se utilizó de forma como castigo y como corrección. Entonces también hay violencia política, porque en ese trabajo deshumanizante del querer aniquilar al otro, como sucede en la guerra, pues sí, se usaban ese tipo de violencias desde la instrumentalización de que eran más bien como una forma de fracturar a toda la comunidad, pues directamente sobre las mujeres, y sucedía con cosas incluso más cotidianas, mujeres que quizás no se veían como tradicionalmente, entonces debe verse una mujer, entonces es una mujer como, y esto va a sonar horrible, pero en el imaginario general es que esa se lo buscó, ¿sí? Es que esa no se ve como una mucho en esta claro, sociedad, por favor. Pero entonces estamos hablando de cómo, a pesar de que los discursos incluso de los propios grupos revolucionarios tienen acerca del rol de la mujer, pues debido a diversas de las relaciones históricas que se entretejen acerca de las mujeres, pues seguían viendo en las poblaciones en las que se llegaban, en las tomas, pues a las mujeres desde una forma tradicional, ¿sí? Total. Y querían seguir pues manteniendo. Me hiciste recordar algo también a lo que se refiere el informe, y es que a partir de esa desestimación de la violencia hacia las mujeres, ¿no? que es sistemático,
la incapacidad de esta sociedad de reconocer las violencias, de desnaturalizar, ¿no? La forma en la que nos relacionamos, que significa también que en muchos casos es de forma violenta hacia las mujeres. El informe nos comentaba que incluso a muchas de estas mujeres que fueron víctimas de la violencia se les dificulta exponer el relato propio, ¿no? Entonces ponen muy por encima de su propia experiencia el hecho victimizante o el testimonio de otras personas de su misma comunidad, pero incluso les cuesta mucho asumir, y no es el sentido de pensarnos el hecho de asumirse como víctima, que también puede ser Muy válido. Sí, puede ser válido, pero bueno, sí, a veces se comenta como que es difícil también asumirse desde ese rol de víctima, ¿no? Que también sería que nos podría dar para otras discusiones. Podcast, sí. Pero es decir, como que a muchas de esas mujeres que estuvieron expuestas a situaciones de violencia en medio del conflicto se les dificulta asumir ese propio relato y prefieren muchas veces legitimar más el relato de su propia comunidad que el propio. Mira, que yo siento que eso tiene que ver todo, y Valentina ya me corregirá, y es en el hecho de que esto se relaciona, hay que cogerlo con pinzas, con la forma en la cual las mujeres, no solo, de nuevo con esos roles de género, no nos vemos solo a nosotras mismas como cuidadoras, sino que la propia comunidad, los propios lugares nos ven a nosotras como cuidadoras, pues desde el rol tradicional, pues histórico, que se impone de una manera muy distinta en los diversos contextos que podemos experimentar desde lo geopolítico, desde lo geosocial, pero que creo que está muy relacionado a eso. Y de hecho, algo que, digamos, se puede poner a discusión es el tema de que cuando estuvimos en estas conversaciones, un poco escuchando lo que en la academia se piensa acerca de este informe, fue cuestionar un poco el subtítulo que lleva por nombre la parte de mujeres de este informe, Mi cuerpo es la verdad, que es mujeres, voces que defienden y cuidan la vida. O sea, para estas académicas, no recuerdo cuál de ellas fue la que hizo el comentario, era precisamente decir cómo, y que creo que por la afirmación que vi en el lugar donde el que estamos es algo que todavía está muy impregnado, y es como, es que todavía nos siguen tratando como cuidadoras, pero es ver eso como algo malo. Entonces es malo que nos veamos todavía como cuidadoras, cuando en realidad... Sí, no, por el contrario, yo creo que el esfuerzo por ver el rol que tenemos las mujeres como cuidadoras tiene que ir más allá de la propia visión machista de lo que es el cuidado, ¿sí? Es decir, que el cuidado cobra un sentido político y de transformación. Total. Cuando lo vemos desde el escenario del conflicto, porque pues sin las cuidadoras no habrían muchos de los puentes que se tejieron, no solo de la reconexión del tejido social, ajá, sino también de esos puentes para crear de alguna manera imaginarios de paz. Total. Y es que el problema no es que nosotros seamos cuidadoras, el problema es que los compañeros también tienen que aprender a ser cuidadoras, completamente. Y que todos tienen que ser una... Pero reconociendo esos roles como cuidadoras, es que también a partir de el reconocimiento de sus propios relatos y de darle la importancia que tienen sus relatos y sus testimonios de lo acontecido, de lo vivido durante el conflicto, es que a partir de eso se genera toda esa juntanza y la reconciliación, sí, la reconstrucción del tejido social, el volver. Las mujeres han sido absolutamente protagonistas en la reconstrucción precisamente del tejido y de las relaciones de confianza en las propias comunidades que han sido afectadas por el conflicto. Y precisamente siento que hay varias cosas que tenemos como que mencionar. Primero, el hecho de que las mujeres, además de ser cuidadoras, como desde ese rol tradicional de sus familias, de sus comunidades, también eran cuidadoras desde otros escenarios, cuidadoras de su territorio, cuidadoras de sus animales, cuidadoras, no sé, mujeres que acompañan a otras mujeres en el proceso de el hecho de que fueron revictimizadas, de que sobrevivieron a violencias que quizás no tenían nombre y ellas llegan a apañar, a cuidarnos. Es el cuidado de las mujeres que solo sabemos darnos entre mujeres de alguna manera, sin esencializarlo, no me vayan a malentender, sino que sabemos muy bien cuándo
apañarnos y contenernos cuando incluso el propio Estado no nos ha dado la protección que necesitábamos ante esos escenarios. Así es. Y ahí, digamos, se le puede agregar algo muy bonito y que creo que va ligado a lo que has dicho, y es un tema que creo que está muy ligado a esas epistemologías un poco del sur que nos han llegado y a esos feminismos populares y en especial los feminismos comunitarios, y es entender la relación de las mujeres con la tierra. Y algo que me parece muy bonito, que sí se ve en el informe del Centro de Memoria, porque no es que no se vea, pero creo que lo ahondan más aquí, es entender cómo estas mujeres ven el territorio, la tierra y la relación con sus cuerpos y todo eso. Entonces es muy lindo además porque lo separan, obviamente, todo el informe va un poco separado entre mujeres afro, campesinas, indígenas. Y también es muy lindo ver cómo ellas desde sus concepciones, desde su ancestralidad, comienzan a ver esas diferencias entre los territorios. Entonces, digamos, yo anoté como la perspectiva de cada una porque me parecía muy bello. Entonces las mujeres afro lo veían como el amor al territorio. Las mujeres indígenas veían la relación de espiritualidad y de su cultura arraigadas en el territorio. Y de resistencia, porque incluso logran articularlo perfectamente, que esto no es una violencia que sus pueblos vivan solamente derivado del conflicto, sino que hay un problema histórico de por medio de violencia de un territorio, de la colonización, de procesos de resistencia que se han extendido y que se vieron incluso encrudecidos y mucho más enmarcados debido al conflicto. Y es muy bonito porque creo que cuando politizamos el rol de las cuidadoras entendemos que hay una defensa de los derechos humanos, ¿sí? De las mujeres que se dedican a partir de la semilla, ¿sí? Una lucha por la soberanía alimentaria, porque también reconocemos que debido a las violencias que se ejercieron sobre los cuerpos, pues también había una violencia hacia los sistemas de cultivo, hacia la tierra, pues que no les permitieron alimentar a sus familias, ¿sí? Pero también entendemos el desbalance que hay entre las mujeres que de nuevo se tienen que hacer cargo de los que aman, en los desplazamientos, de ayudar a buscar a los desaparecidos, y que uno se pregunta, ¿y los hombres dónde están? Completamente. Bueno, creo que con esto vamos cerrando el espacio. Pues hacer énfasis en que... No, espérate, hay un corto comentario que habíamos dicho que queríamos hacer y es muy pequeño, un poco ahondar en eso, y es precisamente la perspectiva... Para allá vamos, sí. Bueno. Sí, ¿lo de los influencers? Sí. Los influencers. Sí, yo siento que es muy complicado abordar en un solo episodio como claro, todo, sí, pues como la juntanza, como todo lo que han hecho las mujeres, no solo sin encasillarlas solamente en el rol de víctimas y sobrevivientes, sino también de mujeres que se hicieron cargo de resistencia para sanar, para de una u otra manera exigirle al Estado reparación, esclarecimiento, pues bueno, un montón de cosas que podremos ver, sino también como de los propios métodos de las mujeres para de una u otra manera ayudar a otras, el comadreo, los círculos de la palabra, las ollas, todos y cada uno de esos procesos autogestionados, tejido, ¿no? así es, del el bordado, de los alabados, de los cantos, las mujeres bullerengueras. Bueno, hay mucho que hablar acerca de eso, pero el punto y al cual creo que es hacia donde nos vamos es hacia el hecho de cómo abordar un tema tan naturalizado, que nos está hablando acerca de una verdad de las muchas caras de la historia de nuestro país y que de nuevo se ejerció de manera encrudecida hacia las mujeres y hacia las niñas, y es en el hecho de que quizás se banaliza mucho y que quienes lo banalizan pues son personas que tienen el alcance de hablar de esto de una manera distinta al como el mismo sistema patriarcal lo ha narrado. Total. Y pues también yo me iba a referir a lo mismo que está comentando Aleja, y es que es muy difícil, digamos, en un episodio o en un espacio como tan corto poder abordar la magnitud del informe o todas las implicaciones que el patriarcado ha significado en los cuerpos de las mujeres en el país. Pero esto también tiene que ver, por un lado, con la responsabilidad de divulgación que tenemos como colombianas y colombianos de llevar esta información, ¿no? Porque de eso se trata la construcción de paz. Sí. Cuando hablamos de memoria,
de garantías de no Así repetición es. tiene que ver mucho con la responsabilidad que también tenemos de divulgación, y esa es una responsabilidad que nosotras desde las Insurrectas hemos asumido. Por eso también invitamos a nuestra genial Aleja, que nos da como todo ese contexto sobre el informe, y pues analizándolo mucho desde lo estructural, ¿no? Que es el sistema patriarcal reflejado en el ejercicio de violencia hacia las mujeres. Pero esto es apenas un abrebocas, es decir, la invitación es a que vayamos al informe y revisemos y conozcamos a profundidad lo que en él está escrito. Sí. Y nosotras también, digamos, como estudiosas de las ciencias sociales y humanas, pues vemos la responsabilidad de hacerlo de la forma más rigurosa posible. Por eso que nosotras comentábamos hace un ratico, y es Sí. porque, claro, es que es la memoria de la gente, es lo delicado de no revictimizar mientras estamos hablando de la historia por la que han tenido que atravesar miles de mujeres en este país. Entonces por eso hablábamos dejemos muy fino, es la historia que también está en nuestras familias, porque si tejiéramos muy fino nos daríamos cuenta que posiblemente los que vean este podcast, hasta nosotras, tenemos una relación políticamente con el desplazamiento de la violencia Claro. en Colombia de los años 40, 50, entonces es el respeto con el que contamos algo que nos lleva en conjunto a todos. Y que además es una herida, ¿sí? Es decir, yo siento que la forma en la cual abordamos la verdad es la forma de creer que es algo que está ahí y ya, y existe porque es la verdad acerca, pero no es una verdad rígida, ¿sí? Las verdades. Son muchas historias, son muchas narraciones que tampoco están y no son verdad porque estén en el informe, sino porque trascienden la forma en la cual estamos interpretando estas experiencias, estos acontecimientos, y lo estamos traduciendo en caminar y construir un futuro distinto al cómo deben narrarse, cómo deben asumirse, porque es que realmente en redes sociales hemos encontrado como en el afán de hacerlo más pedagógico y quizás más digerible, exacto, sencillo para la pues se gente. tiende incluso pues de nuevo utilizo el término banalizar, pero incluso a veces a ridiculizar algo que realmente le mete el dedo a esa llaga, ¿sí? Ujú. Y creo que realmente tenemos que pararnos desde un punto de respeto, porque la verdad no es digerible, ¿sí? Y enfrentarse al informe es enfrentarse a hechos horrorosos. Y yo Que creo simplemente al leerlos generan un impacto Sí. que Que algunos de hecho inimaginable. eran que ¿sabes? toca unas sensibilidades que tanto deberían irrumpir en quienes no conocen esa cara de la historia, sino también que recordemos que estamos viendo en ellas reflejadas cada una de las personas que se sentaron a narrar lo que vivieron. Así es. Y creo que para eso tenemos que sentarnos con el corazón muy dispuesto a escuchar activamente y a callar. Sí, no a tratar de resaltar mi rol como persona que está divulgando esa verdad. a partir de bailes. Es complejo porque yo creo que también la memoria la construimos de diversas maneras, Sí, ¿no? no, y Pero de pues es hecho- que una cosa es perrearte de los tantos casos que hayan de violencia sexual en el Exactamente, país, a eso me refiero. y una muy distinta que hayan personas que reivindiquen desde el baile lo que hablábamos, la juntanza de las mujeres alrededor de los alabados, del bullerengue, son contextos muy distintos, y creo que tenemos que aprender a no sobrepasar esos Total. Entonces la idea no es criticar, digamos, la forma en la que se está haciendo, es simplemente criticar por criticar, sino simplemente también es hacer un llamado al respeto y a mirar de forma más rigurosa, que no son solo cifras que queremos exponer, sino que también es el testimonio de personas como nosotras que pues sufrieron estas situaciones. Entonces, bueno, les dejamos ahí como todas esas inquietudes. Muchas gracias a quienes llegaron hasta el final de este primer episodio de Las Insurrectas. Y pues la idea es que, bueno, este primer episodio surge de, como lo decíamos ya, del compromiso que sentimos en la divulgación del informe de la Comisión de la Verdad. Un poco es apuestas a tratar de aportar a la no repetición y a la memoria de nuestro país, ¿sí? A la construcción de paz también. Pero pues Las Insurrectas también va a ser un podcast que se va a abrir a múltiples temas que nos interesan
a nosotras las mujeres y que seguramente tendremos que entrar en diálogo también con muchos hombres porque convivimos en este espacio con ellos. Desgracia. Uy. Entonces la idea es empezar a propiciar esos espacios de diálogo y de construcción colectiva que nos ayuden a transformar la forma en la que nos relacionamos y a disminuir esas brechas de desigualdad en las que estamos aún inmersos. Entonces recuerden seguirnos ¿en dónde? En Instagram, como Las Insurrectas Podcast. No, también en YouTube estamos igual, @insurrectaspodcast. Y muy pronto en Spotify, como Las Insurrectas Podcast. Y la otra invitación es como, si las personas que nos ven quieren estar aquí, si quieren dar su voz para temas que creen que son importantes y no tienen como la plataforma o el medio y quieren sentarse aquí con nosotros a charlarlo, pues la idea es que lo podamos hacer, de que podamos como tener esta divulgación masiva de muchos temas que es precisamente construir como comunidad y sociedad. Y muchas gracias por haberme invitado. No, dale, por aceptar. Compitas, las invitamos a que nos escuchen en un siguiente episodio. Además, las invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y YouTube como @lasinsurrectaspodcast. Recuerden que somos las insurrectas y venimos a incomodar.